Bueno, ahora vamos a hablar de ontogenia B. Para ver este video primero habría que haber visto el de ontogenia T, porque hay ciertos procesos moleculares que son exactamente iguales y que están explicados en el otro video y en este simplemente van a ser mencionados. Entonces, nos vamos a preguntar la misma pregunta que nos hicimos en el video de ontogenia T, que es cómo hace el sistema inmune para poder reconocer la cantidad de antígenos que hay en nuestro mundo, en el mundo. Bueno, y esto lo hace a través de receptores que se encuentran en los linfocitos. Y sabemos que hay a grandes rasgos dos tipos de linfocitos, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T tienen su TCR, a través del cual reconocen antígenos, y los linfocitos B tienen su BCR, a través del cual reconocen. Este BCR es específico para un solo antígeno, es decir, cada uno de los linfocitos B de nuestro organismo va a tener especificidad para un solo antígeno. Y esto lo hacen gracias a que en su ontogenia se realiza un proceso de síntesis del receptor donde la porción variable justamente varía en cada uno de los receptores de los linfocitos y así cada uno de estos receptores reconoce una secuencia distinta. Entonces lo primero que vamos a hacer es mostrar el BCR. El BCR es esto. El BCR es una inmunoglobulina. Es lo mismo, o sea, las inmunoglobulinas son los anticuerpos. Pero ¿qué pasa? Los anticuerpos que nosotros conocemos como tales son los que están solubles en sangre, son los que nos protegen de las enfermedades ya pasadas. Este es un tipo de anticuerpo porque es una inmunoglobulina, pero que está anclada en membrana, es decir, esto sería la membrana de un linfocito B. Este sería el BCR. El BCR consta entonces por una inmunoglobulina, por un heterodímero al cual se lo llama IgA y IgB, y por correceptores, que los más importantes son CD21, CD19 y CD81. Hay más. Esta inmunoglobulina consta de una porción Fc y de una porción que es más de reconocimiento. La porción de reconocimiento es esta, y tenemos una porción variable, una porción constante y la anclada a membrana. La porción de reconocimiento es justamente la que va a estar en contacto con el antígeno. Y acá tenemos que definir dos cosas, dos términos, epítope y paratope. El paratope es esto, es la porción de la inmunoglobulina o la porción del BCR que reconoce el epítope en el antígeno. Es decir, el antígeno, vamos a decir, este es el antígeno, esto es una bacteria, por ejemplo, el antígeno. El epítope es la porción del antígeno que si se une al paratope del anticuerpo va a generar una respuesta inmune. Así que eso sería epítope y paratope. Bueno, ahora, en este BCR lo que se va a hacer durante la ontogenia es la porción variable. Y la inmunoglobulina, no me acuerdo si lo dije, tiene una cadena pesada y una cadena liviana. Y en la cadena liviana y pesada, en las dos tiene una porción constante y en las dos tiene una porción variable. La variable es la de la ontogenia, eso sí ya lo dije. Ahora, la porción constante es la que le da al anticuerpo o a la inmunoglobulina su isotipo. ¿Qué es esto del isotipo? Existen o sea, inmunoglobulinas M, D, G, A, E. Las que son ancladas en membrana formando el BCR siempre van a ser o M o D, pero existen otras. ¿Sí? ¿Y cuándo estamos hablando de estas otras? Bueno, cuando hablamos de los anticuerpos propiamente dicho, que están en sangre, es decir, esta inmunoglobulina, pero no en el linfocito, sino soluble, esta inmunoglobulina puede ser M, D, E, A, G, y cada uno de estos va a cumplir una función distinta, ¿sí? Pero bueno, acá nos vamos a centrar en lo que importa para el linfocito B, que es esta inmunoglobulina, pero anclada a membrana con los correceptores, ¿sí? No olvidárselos, y que esta inmunoglobulina va a ser de isotipo M o D, o ambos, ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, empezando por la ontogenia. La ontogenia tiene dos partes, la síntesis del receptor variable y la comprobación de que este receptor funcione y que no sea autorreactivo, es decir, que no genere autoinmunidad. Vamos a empezar con que el proceso de ontogenia empieza en médula ósea. Si se acuerdan de fisio, tenemos precursores, tenemos una stem cell en médula ósea. La médula ósea está en los huesos largos y ahí se sintetizan distintos tipos de células sanguíneas.
Una es la célula linfoidea, es decir, viene un stem cell que tiene un precursor mieloide y por último un linfoide. Y el linfoide se va a dividir en linfocito T y linfocito B. Bueno, entonces tenemos los precursores en médula ósea. Y esos precursores, según cómo van madurando, se les va llamando de formas distintas. Con la ontogenia vamos a llegar a la formación de esto, y precisamente de esta parte, de la parte variable. Y para esto tenemos lo siguiente. El precursor B, que se llama ProB, es en el cual sucede el reordenamiento BDJ de la cadena pesada, o sea, de esto. El reordenamiento BDJ se hace con RAG1, RAG2, que son las recombinasas, que tienen exactamente las mismas propiedades que veíamos en el video anterior. Son imprecisas y hay muchos B, muchos D, muchos J, y estas lo reordenan indistintamente. Esto hace a la variabilidad. Entonces, las RAG1 y RAG2 hacen que los segmentos B de J puedan reordenarse y salir de la configuración germinal para llegar a ser un segmento génico codificante que pueda transcribirse, traducirse y sintetizarse como una proteína. Ahora, en este proceso también está lo que se llama exclusión alélica. La exclusión alélica de la cadena pesada se da de la siguiente manera. RAG1 y RAG2 empiezan a reordenar B y D en el mismo cromosoma, pero J lo intentan primero en un cromosoma y después en el otro. Si en un cromosoma es exitoso el reordenamiento B de J, es decir, que eso conlleva la síntesis de una proteína, buenísimo, no pasa nada, se sintetiza y listo. Ahora, en el caso de que en el primer cromosoma, que va a ser elegido aleatoriamente, no se puede generar el segmento codificante, ya sea por un codón stop prematuro o porque se genera una proteína truncada, se va a intentar en el otro cromosoma. Y a esto se lo llama exclusión alélica. ¿Por qué? Porque en los dos cromosomas tenemos los alelos para poder sintetizar esta proteína, pero solamente uno va a ser utilizado y eso va a depender de si el primero puede llegar a ser exitosamente un buen reordenamiento o no. Y si no, pasa al segundo. Y si no, apoptosis. Entonces, hasta acá lo que tenemos sintetizado ya es la cadena pesada. Ahora, para que esto se pueda exportar en membrana, se agrega una cadena L sustituta, una cadena liviana sustituta, que es lo mismo que pasaba con las cadenas beta y alfa en el TCR, que sacábamos una alfa sustituta, bueno, acá una L sustituta, es muy parecido. De hecho, si uno lo compara, hasta acá el proceso es casi igual. Entonces, cuando está lista para salir la cadena sustituta, L sustituta, es cuando tenemos adentro de la célula ya la cadena pesada formada, porque ya se hizo el reordenamiento, la cadena liviana sustituta y el heterodímero alfa-beta. ¿Qué son estas dos? Son proteínas, esas proteínas son sintetizadas por retículo endoplásmico y se van a acoplar a la cadena pesada sintetizada por este reordenamiento. Y a esto se lo va a llamar pre-BCR. En el momento en que todo esto se exporta a membrana, el linfocito B pasa de llamarse ProB a llamarse pre-B. Entonces, ¿cuál es el linfocito pre-B? El pre-B es el que posee el pre-BCR. ¿Cuál era el pre-BCR? Entonces, la cadena pesada, la cadena liviana sustituta, el heterodímero alfa-beta, todo eso anclado a membrana. ¿Por qué aclaro esto? Porque en el ProB tengo un potencial, o sea, ¿qué quiere decir esto? Este ya lo tengo y este también. Ahora hay que todo eso exportarlo en membrana. Cuando eso se exporta, ahora sí cambia de nombre. Y el pre-BCR, lo que va a hacer también es generar la proliferación del linfocito B, que era exactamente lo que teníamos en la ontogenia T. ¿Se acuerdan que cada cadena beta del TCR, cada linfocito que tenía su pre-TCR tenía una cadena beta, pero cada uno de esos linfocitos generaba su propia alfa? Bueno, acá pasa lo mismo. Acá todos estos linfocitos van a tener su propio BCR y cada uno de ellos va a dividirse, multiplicarse, y estos van a tener cada uno de ellos una cadena liviana sustituta que va a ser reemplazada por una distinta, que va a ser la definitiva. Y esto es gracias al reordenamiento BJ por RAG1 y RAG2. Es decir, yo de este linfocito del ProB generé un linfocito con un pre-BCR, ¿sí? Este linfocito con este pre-BCR tiene una cadena pesada ya hecha definitiva y una L sustituta. Ahora, este va a empezar a dividirse
y en cada uno de ellos va a aparecer una L definitiva distinta entre cada uno de ellos, porque en cada uno de estos se va a activar RAS1 y RAS2 y va a recombinar los segmentos B y J de manera distinta. ¿Sí? Y acá hay exclusión alílica también, cosa que no pasaba en el TCR. ¿Sí? Yo se los voy comparando para que después no se los confundan. La exclusión alílica del pre-B en la cadena L se da de la siguiente manera. La cadena liviana puede adquirir dos nombres. La cadena que se llama kappa o la cadena que se llama lambda, y eso es según su disposición de los aminoácidos en la cadena proteica. Entonces, lo que va a hacer la cadena liviana en un primer momento, en un primer cromosoma, es formarse en su conformación kappa. Entonces, RAS1 y RAS2 intentan la cadena kappa, o sea, reordenar la cadena kappa, primero en un cromosoma, y después kappa, si este reordenamiento no funciona, hay un codón stop o una proteína truncada, este RAS1 y RAS2 van a ir al otro cromosoma a sintetizar la cadena kappa. Si no se puede, o sea, si intentó la cadena kappa por los dos cromosomas y no se puede, pasas a una conformación lambda. Entonces RAS1 y RAS2 van a un cromosoma e intentan hacer lambda. Si lo pueden hacer, genial, tenemos un linfocito con un BCR en conformación lambda, la cadena liviana. Ahora, si no puede, va a pasar al otro cromosoma y vamos a tener la misma situación. Si no puede en ninguna de las cuatro opciones, va a morir por apoptosis. Entonces, la cadena liviana puede ser kappa o puede ser lambda, ¿sí? Según en qué cromosoma RAS1 y RAS2 pudieron reordenar, ¿sí? O sea, no depende en qué cromosoma, dependiendo qué cadena pudieron hacer en cada uno de los cromosomas. Entonces, hay una relación kappa-lambda normal, ¿sí? Que es 65-35. ¿Qué quiere decir? Que este primer paso, que primero se da en un cromosoma y si no puede ninguno de los dos va al otro, es exitoso en un 65% de los casos. Y en un 35% de los casos no, y se hace lambda. Esto es lo mismo que decir 2-1. ¿A qué voy con esto? Si yo hago un estudio de sangre, y en el estudio de sangre yo pido que me informen la relación kappa-lambda, a mí me tiene que dar una relación 2-1 o 65-35, y eso sería normal. Cabe preguntarnos qué pasa si, por ejemplo, la relación kappa-lambda está alterada. En vez de ser 65-35 es, no sé, 80-20. Acá quiere decir, bueno, hay veces donde está más alterada incluso, pero ¿qué quiere decir? Que hay uno de los dos, o kappa o lambda, que está creciendo, o sea, que está creciendo mucho, indiscriminadamente, de una manera anormal. ¿Por qué? Porque hay algún linfocito que está haciendo demasiada kappa, por decirlo, se aumenta kappa en la relación, demasiado kappa, demasiado, mucho más allá de los parámetros normales. Entonces eso me puede estar hablando de una leucemia. La leucemia, lo van a ver en Pato 2, es un trastorno, es un cáncer de las células inmunes o de las células sanguíneas, y como todo cáncer, lo que tiene de particularidad es que su sistema de apoptosis está abolido, por ende puede crecer y autorrenovarse indiscriminadamente y sin ningún tipo de freno. Está totalmente frenado la supresión de tumores, la apoptosis y todo eso. Entonces, si yo tengo un linfocito, si yo tengo muchísimos linfocitos kappa, mucho más de lo normal, quiere decir que estoy teniendo alguna patología que me está haciendo crecer indiscriminadamente algún tipo de linfocito, en particular kappa. Lo mismo pasaría con lambda. Eso es un tema aparte. Entonces, volviendo a la ontogenia, tenemos que entonces el pre-B, en el pre-B se da el reordenamiento BJ, en el pre-B se da el reordenamiento BJ para la cadena liviana, ¿sí? Con la exclusión alílica. Una vez que esto culmina, tenemos la cadena liviana sintetizada. Y ahora se va a pasar al estadio B inmaduro. En cuanto esta cadena liviana se exporte, vamos a tener la cadena pesada con la cadena liviana con el heterodímero. Alfa beta. Entonces acá tenemos sintetizado el BCR. Este BCR, el BCR del B inmaduro, es una IgM. Este detalle, sépanlo, me preguntan. Es una IgM, el BCR. ¿Qué quiero decir con esto? La cadena constante tiene la conformación de la inmunoglobulina M. Ahora, una vez que este linfocito ya tiene el BCR formado, que es el inmaduro, pasa a sufrir lo que se llama inducción de tolerancia central. Esta inducción de tolerancia central es para evitar la autorreactividad y para ver que este BCR realmente funcione.
Entonces, como estamos en médula ósea, la médula va a dar señales estromales. Estas señales estromales, que no están muy bien dilucidadas cuáles son, la va a recibir este linfocito. Si el linfocito B inmaduro no recibe ninguna señal, emigra y se va para el vaso. Ahora, si sí lo reciben, quiere decir que este receptor o no está andando bien o está reconociendo cosas propias. Por ende, antes de llevarlo a la apoptosis, lo que se le hace es cambiar, es hacer un reemplazo del fragmento pesado, B variable H pesado, o de la edición del BCR, que es cambiar la porción variable liviana. Es decir, vuelven a cambiar acá, vuelven a cambiar acá. Se reactivan RAS1 y RAS2. Se le vuelven a exponer las señales y en caso de que no reciba la señal después de esta edición, va a ir al vaso y si sigue recibiendo señal va a ser energía y apoptosis porque es peligro de autorreactividad. Bueno, vamos a seguir con los que no reciben las señales estromales de la médula, son aptos para salir a sangre y en sangre ir a vaso. El linfocito B de vaso, o sea que ese es su hábitat. Y tenemos que, llegando al vaso, antes de los linfocitos B maduros, tenemos un transicional de tipo 1 y transicional de tipo 2, que lo que hace es dónde están ubicados anatómicamente en el vaso. Es decir, están mostrando la migración de la sangre al vaso y a eso le pusieron nombres. El B transicional de tipo 1 se expone a ciertas señales del vaso que si estos son autorreactivos y pudieron igualmente haber pasado el paso por alto de la médula, si igual son autorreactivos mueren por apoptosis, ahí hay como una selección negativa. Y si estos sobreviven a esas señales, pasan a ser transicionales de tipo 2 y a los transicionales de tipo 2, gracias a unas señales, por ejemplo, BAF, B larga, AFF, pasan a ser B maduros. Y los B maduros coexpresan un BCR que va a ser, van a coexpresar IgM e IgD. ¿Sí? Acá tiene una diferencia. El B maduro coexpresa IgM e IgD. El B inmaduro solo expresa IgM. Entonces, de esta forma, yo sintetizo el BCR y compruebo que funcione y que no sea autorreactivo. A partir de ahí, el linfocito está en el vaso y se dará la activación según vamos a ver en los siguientes videos. Ahora, cosas para agregarles acá. ¿Se acuerdan que cuando vimos las funciones del complemento, una de las funciones es potenciar la respuesta B? Bueno, vamos a entender por qué. Uno de los correceptores es el CD21. El CD21 es receptor de CD3. C3b, de C3b. ¿Qué era C3b? Una opsonina del complemento. Si C3b se une a CD21, este BCR necesita una cantidad de 100 veces menor para reconocer al antígeno y para atacarlo. Entonces, esto hace que se potencie la respuesta B, porque si se une C3b acá, el B es mucho más eficaz porque necesita menos antígeno para poder actuar y atacarlo. Bueno, y esta es la ontogenia B. Cualquier duda me preguntan.